Hola, esperamos se encuentre muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es revisar cómo vamos a completar nosotros la guía de laboratorio. Para eso ustedes tienen que buscarla en el aula virtual y la desarrollamos como sigue. Miren, la primera actividad es llenar esta tabla, ¿no? Donde nos preguntan acerca de las diferentes características de los instrumentos. ¿Ya? Ustedes pueden ver que los manuales están publicados en el aula, así que ahí pueden encontrar la información. Si aún así tuvieran alguna duda o algún dato no lo encuentran, nos pueden preguntar directamente en el foro consulta. Ahora pasando directamente a la otra actividad, vemos que se pide que dibujemos acá las líneas que tiene el protoboard, en realidad cómo está conectado interiormente. ¿Esto dónde lo pueden encontrar? Claramente podrían buscarlo en internet, sin embargo nosotros en el video demostrativo que es publicado en el aula virtual, específicamente el primer video, ahí ustedes pueden encontrar la información, ¿ya? De hecho se explica el momento de armar los diferentes circuitos. Tenemos también este circuito mixto que nosotros podríamos armar en el simulador, específicamente recuerden multisim, y si nosotros lo creamos tal cual y tratamos de, por ejemplo, medir resistencia, nos va a dar un error, nos va a decir que no está correctamente aterrizado. Y nosotros lo vamos a armar para que ustedes vean la diferencia que genera. Miren, acá tengo el simulador, específicamente multisim, y vamos a trabajar con él. Vamos a tomar unos resistores, tenemos que ir directamente acá a Place Basic. Vamos a buscar donde dice Resistor. Podemos elegir de cualquier valor porque después se lo podemos cambiar. ¿Ya? Supongamos que tenemos esos elementos. Yo sigo poniendo más elementos. Acá. Y vamos a tomar 4. Cerramos. Vamos a dejar estos dos como estaban. Me parece que estaban así. No, este estaba acá. Clic derecho, lo rotamos. El otro resistor y este también lo rotamos. Se puede rotar también con control R, ¿ya? Así que es que lo quieren hacer más rápido directamente. Los tenemos ahí. Unimos simplemente haciendo clic en el primero, en su primer extremo, ¿cierto? Después acá, en el otro extremo. Unimos acá y lo mismo. Clic de nuevo. Y ahí tenemos los resistores. ¿Ya? Yo en particular no le he puesto algún tipo de nodo para poder conectarlo, ya como aparece en el dibujo. ¿Sí? Pero sería exactamente lo que nosotros podemos realizar. ¿Cómo yo puedo medir resistencia? Se preguntarán ahora, ¿cierto? Tengo que ir a la derecha, voy a encontrar acá un multímetro dentro de un montón de otros instrumentos que nosotros vamos a ocupar, ¿ya? Lo tenemos acá. Y aquí tenemos que si le damos doble clic, ¿cierto? Nos muestra todas las opciones que tiene el instrumento. Vamos a nosotros a medir resistencia, seleccionamos aquí la ómega y vamos a dejar acá el multímetro, en realidad lo que nos muestra el valor. Fíjense que la polaridad de hecho no interesa en este caso porque la resistencia no va a tener polaridad. ¿Ya? Así que vamos a conectarlo por mientras acá y vamos a ver lo que ocurre. Específicamente lo que se menciona, ¿cierto? En la guía dice error. El circuito no está aterrizado, claramente. Así que tenemos que conectar una tierra. Se apagó solo. La tierra la encuentro acá. Vamos a ir a Power Sources y Ground. Ahí. Y ponemos una tierra. La vamos a conectar acá. De hecho, no vamos a poner dos tierras, vamos a poner solo una. Ahí. Y con eso no deberíamos tener inconveniente. Entonces, en este caso me está dando esa medición. Ustedes ahí pueden elegir otros valores. Ya, yo por lo general les recomiendo que no elijan valores muy grandes porque si no, pues de repente las mediciones no van a ser tan significativas, pero más o menos para que ustedes tengan la idea de cómo nosotros lo vamos a conectar, ¿ya? Así que ahora vamos a detenerlo. Vamos a continuar con la guía y vamos a ver qué se nos pide. Bueno, ustedes tienen que ir siguiendo todos los pasos, completando lo que se va describiendo y anotar los valores que aparecen acá. Claramente, ¿qué se pide acá? Miren, se pide el valor nominal. Ustedes deberían calcular, así teóricamente, el valor de la resistencia equivalente y al mismo tiempo medirla, como lo acabo de realizar yo. ¿Cierto? No se olviden de poner la tierra para que no les dé el error. Luego van a calcular el error que pueda existir, si es que existe, ¿cierto? Y lo anotan acá. Recuerden revisar en el apunte a qué nos referimos con error absoluto y con error relativo. Luego se pide armar este circuito, ¿cierto? Con esos valores. Yo voy a armar un circuito por acá y medir tensión. De hecho, a pesar que se pide armar ese,
voy a mostrarles el procedimiento tal cual como si yo quisiera hacer una medición. Miren, vamos a hacerlo acá. Una medición de tensión, una medición de corriente. Ahí, voy a borrar acá. Y ya que estamos en eso, por si acaso estoy seleccionando y borrando con suprimir. Voy a dejar acá por mientras. Voy a poner, creo que tengo otro resistor que poner, ¿cierto? Vamos a copiarlo. Copiar, pegar. Y ahí apareció el otro resistor. Y lo tenemos así. ¿Ya? Vamos a dejar de momento conectado esto acá. Voy a desconectar el multímetro y voy a poner una fuente. Veamos de qué valor es la fuente que nos indican. 4,5, ya. Ustedes se pueden dar cuenta que en realidad yo no he ajustado los valores que nos piden, ¿cierto? Pero ustedes pueden cambiarlos y ahí podrían tomar las mediciones correspondientes. Vamos a poner una fuente de tipo DC. La pongo acá. No se preocupen por el hecho de que el símbolo se vea diferente. Conectamos. Y le vamos a cambiar el valor. Para eso le doy clic derecho. Voy a propiedades. Y en valor le puedo poner acá 4,5. Recuerden que como esto está, de hecho, es hecho en Estados Unidos y está en inglés, hay que poner 4,5. Ahora que tenemos un circuito serie, ¿cierto? Vamos a tomar mediciones. Vamos a conectar, por ejemplo, el voltímetro. Recuerden que lo tenemos que configurar en volt. En particular este es alterno, este es continuo. Nosotros estamos usando una fuente continua, así que nos basta con este. Vamos a conectar positivo acá, negativo acá. Les recordamos también que cuando tomamos mediciones, supongamos de tensión, yo estoy comparando el potencial que tengo en este nodo versus este nodo. Así que si es que el potencial acá es mayor que este, implica que nos va a dar un valor positivo, ¿cierto? Si fuera al revés, nos daría un valor negativo. Vamos a medir y vamos a ver qué nos da. Nos da 1,125, ¿cierto? Volt. Vamos a apagarlo. Vamos a, por ejemplo, medir la tensión. Voy a borrar esta línea. Entre ese nodo y la Tierra, ¿cierto? Deberíamos medir la fuente, que nos da 4,5, está correcto. ¿Sí? Y podríamos seguir haciendo mediciones. Vamos a tomar la tensión desde acá, miren. Desde este nodo y ese nodo. Y nos da 1,25. Bueno, en realidad parece que se están distribuyendo, sí, tiene sentido, ¿cierto? La tensión equitativamente, porque tiene el mismo valor. Ya, muy bien. Quiero que veamos lo siguiente, miren, antes de pasar al siguiente circuito. Fíjense qué pasa si yo mido como les decía. Voy a invertirlo, miren, voy a darlo vuelta para acá con girar horizontalmente. Me quedó el negativo ahí, ¿cierto? Lo podría haber conectado también directo, pero es para que quede más ordenado. Negativo acá, positivo acá. ¿Qué va a estar haciendo entonces nuestro multímetro? Va a estar comparando las tensiones que tenemos acá, miren. Se ve medio raro ahí. Vamos a conectarlo por acá. De hecho lo vamos a conectar por acá para que quede más ordenado. Ahí. Bueno, ahí queda un poquito mejor, ¿ya? Entonces, vamos a comparar la tensión entre este nodo y la tensión que tenemos acá, o el potencial en este nodo versus ese. Claramente ustedes van a poder ver que si acá tengo, por ejemplo, 0 y acá tengo 4,5, la diferencia va a ser negativa, ¿cierto? Porque va a ser 0 menos 4,5 menos 4,5. ¿Sí? Espero que se haya entendido. En realidad, por eso es que nosotros le damos relevancia, en este caso al medir tensión, a la dirección con la cual estamos conectando nuestras puntas de prueba, ¿cierto? Entonces lo que se pide es completar los datos solicitados. Se nos pide escribir los valores teóricos de tensión, que sería calcular y ver cuánto debería dar. Y acá lo que ustedes midieron en la simulación. También hay que calcular los errores. Recuerden que si aparece el porcentaje es porque nos están pidiendo el error relativo. Y hacer los cálculos correspondientes. Luego nos piden que midamos la potencia disipada por los elementos. En este caso tenemos que usar un wattmetro. Vamos a ver la simulación y vamos a buscar dicho wattmetro. Entonces por mientras voy a desconectar nuestro voltímetro, ¿cierto? Lo tenía invertido ahí, de hecho lo voy a eliminar. Por mientras no lo vamos a ocupar. Y vamos a buscar acá a la derecha el wattmetro. Acá aparece. Y fíjense que es un instrumento con 4 terminales, ¿cierto? Acá dice V por voltaje e I por corriente. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer?
tengo que tomar ambas mediciones, porque lo que va a hacer el instrumento es finalmente calcular la potencia, ¿cierto? Voy a, por ejemplo, a conectar. Primero yo voy a conectar la corriente, ¿ya? Vamos a abrir acá. Recuerden que cuando nosotros estamos midiendo corriente tenemos que interrumpir el circuito. Voy a tomar acá el positivo para tomar desde donde viene la corriente, ¿cierto? El negativo para conectar acá. Y ahí cerré el circuito a través del instrumento, en lo que se refiere a la corriente. Y ahora para el voltaje voy a medir entre este nodo, ¿cierto? Que sería donde estoy, donde tengo acá el extremo de arriba o el nodo que tenemos acá. Y vamos a ir para acá y vamos a conectar ahí. Fíjense que si yo solamente me concentro en lo que se refiere a la parte de amperímetro del instrumento que sería el wattmetro, la corriente va a venir por acá, va a circular, se va a venir por acá, va a circular el instrumento y va a pasar por el resistor, ¿cierto? Así que vamos a medir efectivamente la corriente que está circulando por este resistor. También con esta parte del instrumento vamos a medir la tensión, vamos a medir la tensión entre este nodo y este nodo, o sea, la tensión que recae sobre él. Así vamos a poder entonces obtener la potencia. Veamos lo que pasa. Acá tenemos nuestra pantalla, ¿cierto? Le damos play y vamos a ver la potencia que nos va a estar dando. En este caso nos está dando que es una potencia de 1,266 miliwatts. Recuerden que mili es por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y esto es un coma. No son 1266, sino que son 1,266 mili, ¿ya? Vamos a ver entonces. Vamos a detener. Y vamos a ver qué nos pedían, ¿cierto? Bueno, nos pedían acá las potencias que están absorbiendo en este caso los tres resistores. Tienen que hacer lo mismo con él, con él y con él. Y anotar los valores. Acá. Acá. Y compararlo con el teórico, ¿cierto? Luego nos piden que trabajemos con un circuito paralelo que tenemos acá, donde tenemos que medir en este caso corrientes y creo que nos piden también las tensiones. Sí, de hecho también las piden. Aunque ustedes pueden notar ya que la tensión que vamos a tener, por ejemplo, en cada uno de estos resistores debería ser la misma, ¿cierto? Así que vamos a armar el circuito y vamos a tomar las mediciones, principalmente de corriente, porque yo creo que ya la parte de medir tensiones se entiende bien y también lo que se refiere a la potencia, ¿cierto? Que lo acabamos de ver. Si por ahí no se entiende, retrocedan el video, vuelvan al punto donde lo medimos, porque se aplica exactamente lo mismo ya. Así que vamos a armar otro circuito. Vamos a borrar esto de acá. Lo vamos a borrar. Voy a borrar las líneas. Fíjense que yo la selecciono y simplemente presiono suprimir. Voy a rotar este resistor. Lo roto. Este también lo vamos a rotar, pero lo vamos a desconectar primero. Lo rotamos. Y esto lo voy a eliminar. Voy a juntar estos tres resistores. Acá. Recuerden que tienen que estar todos conectados a ese nodo para que esté efectivamente en paralelo. La forma de identificar rápidamente si están en paralelo es porque simplemente están conectados entre los mismos nodos. Y recuerden que todo esto que está acá arriba es un nodo y todo lo que está abajo es otro nodo. Ahí nos quedó. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a tomar el multímetro. En este caso lo vamos a usar como amperímetro para medir corriente. Seleccionamos corriente. Y en continua, ¿cierto? Porque nuestra fuente es de continua. Y muy importante, recuerden interrumpir el circuito. Vamos a borrar directamente esa línea. Ahora ya la corriente no tiene cómo pasar a los otros elementos, ¿cierto? Así que lo vamos a tener acá. Conectamos, ¿cierto? El positivo para que nos quede, nos dé el valor que corresponda. No nos dé negativo, por ejemplo, siendo que no debería hacerlo. Y negativo acá. Fíjense que ahora él es el que está cerrando el circuito. Y tal como se presentaba en el video demostrativo, va a pasar la corriente por acá y el instrumento va a ser capaz de censarla. ¿Ya? Así que estamos preparados, le damos play y vamos a ver la corriente que circula. Nos dice que para este caso son 13,5 mA, ¿cierto? Vamos a detener, vamos a borrar estas líneas, voy a volver a cerrar el circuito acá. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero medir la corriente que circula a través de esta resistencia? Tendría que abrir acá, vamos a borrar, lo voy a mover un poquito y fíjense lo que voy a hacer. Voy a conectar el positivo acá y el negativo a ir acá. Voy a moverlo un poco para que se vea más claro todavía, ¿ya? Vamos a desplazar, se desplazó solamente él.
para que noten que en realidad lo que está ocurriendo acá es que estamos intercalando el amperímetro ahí, ¿cierto? El amperímetro está acá, ahí. Ahí yo creo que se ve más claro, ¿cierto? Entonces así vamos a tener que la corriente va a venir por acá, va a llegar a este punto, se va a venir por esta rama, va a circular el amperímetro, va a pasar a través del resistor y ahí recién va a volver a la fuente, ¿cierto? Obviamente también va a haber unas corrientes que van a pasar por acá y por acá. Y ahí el instrumento va a ser capaz de medir cuánta corriente circula de ese resistor. Vamos a ver. Recuerden que el valor anterior era 13,5, ¿cierto? Miliamperes. Acá están pasando 4,5. En realidad sabemos que como son iguales debería pasar la misma corriente. ¿Ya? Así que es el procedimiento que seguimos para medir la corriente. ¿Qué más nos pide la guía? Bueno, aquí nos piden, como les decía, medir las tensiones. Aplicamos lo mismo que vimos hace un momento. Y las potencias, tal cual. ¿Sí? Ustedes tienen que rellenar y obviamente calcular los valores acá. Después de eso, les pedimos que lean las preguntas, las contesten en el informe y ante cualquier duda, como les decía, nos consultan por el foro de consulta precisamente. ¿Ya? Espero que estén muy bien y nos estamos viendo, o en realidad escuchando muchas veces.